Señores, saludamos a la doctora Mercedes Morocho. Mercedes, qué gusto saludarte, bienvenida acá en ECA. Un abrazo después de tiempo, querida colega. Bueno, en la comunicación, porque yo no estudié Derecho. Gracias, Ricardo. Un placer encontrarnos nuevamente después de años. Sí, efectivamente, hemos realizado labor periodística en alguna radio conocida, en varios medios de comunicación, y actualmente, pues, a la par, yo también ejerzo desde hace 23 años la carrera de abogacía, de Derecho, Ricardo. Un Muy bien. placer, un saludo para todo tu público de KNK Noticias. Gracias, Mercedes. Tú estás postulando para ese cupo, ese lugar en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, pero nos seguimos preguntando, ¿cuándo van a ser las elecciones? Esto, bien, a ver, tengo por acá algunos detalles. El 5 de julio del año pasado estaba proyectado el proceso electoral para elegir al representante del CAL, que no es un dato menor. El CAL es una institución no solamente que tiene un prestigio dentro de la ciencia del derecho, sino también dentro de cualquier proceso eleccionario, siempre su voto, siempre su mirada es absolutamente, más que dirimente, permite representar y escudriñar la legalidad en apego a la Constitución de nuestro país. ¿Qué está pasando, doctora? Ricardo, efectivamente, el Colegio de Abogados de Lima es una institución que tiene una trayectoria de más de 200 años aproximadamente y donde se ha llevado a cabo siempre en la voz de la juridicidad, es decir, siempre llevaba el estandarte de la democracia y siempre fiel defensora de lo que viene a ser nuestra Constitución Política del Perú. Lamentablemente, en estos últimos años hemos tenido, pues, digamos, una junta directiva que no está a la altura de las circunstancias en ese instante y lamentablemente ha denunciado este comité electoral, porque hemos tenido hasta 4 comités electorales en estos últimos meses. El actual comité electoral es el presidido por la doctora Mercedes Nolasco, la cual ella es la presidenta y conjuntamente con su colegiado ha denunciado ya hace varias semanas una presunta intromisión por parte de la Junta Directiva en la cual no les estarían dando los medios económicos, ni tampoco el apoyo logístico, tampoco la publicación de sus comunicados que son tan importantes para que los miembros de la orden puedan saber cómo se está llevando a cabo este proceso electoral en el cual se está eligiendo al representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es una alta prioridad que exista ese representante que esté en el pleno del jurado, porque justamente es ese voto dirimente. Actualmente, recordemos que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones está integrado por 4 magistrados, los cuales uno es elegido por la Corte Suprema, el otro por los fiscales supremos, el otro por las universidades nacionales y universidades particulares, pero falta el que va a ser elegido por los 80.000 agremiados en una elección que debe ser transparente, que debe ser en este momento que prima esta elección. ¿En qué nos hemos quedado? Pues bueno, actualmente somos 8 candidatos a los cuales saludo y nuestra contienda debe ser de acuerdo al pacto ético que hemos firmado, así como el pacto ético que se ha firmado para el tema de las elecciones generales. Debe ser unas elecciones limpias, ¿no? A la altura de circunstancias por parte de nosotros, pero también por el otro lado se debe ayudar a este comité electoral dirigido, como lo digo, por la presidenta Mercedes Velasco, la cual ella, lo que se requiere de este comité es que de una vez se fije fecha. ¿En qué se ha quedado? Es que en el último comunicado emitido por este comité manifiestan que por tercera vez hubo un error de parte de la Oficina de Informática del Colegio de Abogados de Lima en enviar el padrón a la OMPE y actualmente, según la última información, aparentemente ya lo han vuelto a enviar. Esperemos que esta vez el padrón ya esté bien elaborado, que es lo mínimo que se tiene que hacer para que así la OMPE pueda fijar una fecha que ya en este instante, a las alturas que estamos nosotros, dudo que sea antes del 11 de abril, lo cual es lamentable. Lamentable porque, Ricardo, en este momento nuestro país está sufriendo una severa crisis económica, una severa crisis sanitaria. Vemos a familias que están
enlutadas por esta pandemia que nos ha acorralado. En vez de que nosotros, nuestras autoridades, acorralen a la pandemia y traten de una vez culminar con esta pandemia, en cierto modo, no. En este momento tenemos una pandemia incontrolable y con ya la venida de esta tercera nueva ola con todo lo que sabemos ya en las noticias en cuanto Doctora, a lo que es salud. Entonces, dime. Permítame una pregunta. A ¿Cómo ver, no? para hacer un poco de docencia, ¿qué significa, y esto es para la ciudadanía que va a ir a votar, qué significa el hecho de que esté ausente el CAL dentro del Jurado Nacional de Elecciones que supuestamente o tiene la tarea de controlar un proceso, uno de los más complicados de los últimos tiempos, y que no está el CAL? Porque, a ver, haciendo cálculos, me dicen por acá que difícilmente el proceso eleccionario para elegir al representante, el cargo que usted está procurando, pues no se va a dar hasta después de las elecciones. ¿Así es? Aparentemente puede ser después de las elecciones, por lo que es que ya el día de hoy, imagínate a qué alturas estamos. Y eso es lamentable, lamentable porque eso es un atentado a la democracia. El voto que emite este representante es el voto dirimente, porque como son 5, deberían ser 5 integrantes, cuando empatan los votos, este representante es el que diría si va o no va a cualquiera de las dos posiciones. Ese es un tema democrático y el voto de este representante es importantísimo porque este representante tiene que ser una persona que nunca puede haber tenido afiliación política ni con ningún partido, porque su voto debe ser independiente, transparente, que no debe de cambiar, mi estimado Ricardo. Esa es prioridad y sobre todo la persona que llegue a ese asiento debe tener ética, no haber tenido ningún proceso ético, no tener procesos pendientes, porque eso es lo más importante, que esta persona sea la idónea, porque de esa manera va a poder ejercer la verdadera justicia electoral, que es lo que necesita nuestro pueblo peruano, Ricardo. Siempre yo hablo por las comunidades campesinas, nativas, por las personas de todo el Perú, porque en este instante no tan solo se está atentando contra los derechos de los 80.000 agremiados, ¿no?, que siempre elegían a su representante, hablo del Colegio de Abogados de Lima, sino ya se está atentando contra la democracia. Ya nos sentimos tocados no tan solo los abogados, sino tú también como periodista, la persona que nos está viendo. O sea, los 33 millones de peruanos lo que esperan es que este proceso electoral sea el fiel reflejo de su sentir, de su votación transparente. Debe sentir que este proceso electoral, las elecciones han sido limpias y que los que están participando porque realmente reúnen los requisitos, y los que dejaron de participar es porque no los reunieron, no porque tengan ese sentir de que por qué los dejaron fuera de contienda. Ese es un criterio que yo tengo en lo personal. Se debe dejar participar a los partidos, porque al fin y al cabo, mi estimado Ricardo, es la ciudadanía la que elige. Te reitero, yo nombro a las comunidades campesinas y nativas porque yo soy representante de una comunidad, soy comunera en una comunidad, soy secretaria de la Comunidad Campesina del Pueblo de San Miguel en Canta y soy secretaria de la JAS de Canta. Entonces te hablo no tan solo como abogada, te hablo como comunicadora, te hablo como comunera, te hablo como una persona que tiene una trayectoria en el trabajo social, pero de aquellos lugares, y bien nos conocemos de una radio que es una de las primeras de acá del Perú, Radio Programa de Perú, donde hemos viajado muchísimo. Entonces, el tener el bagaje de una comunicadora, de una periodista, hace de que uno conozca el Perú profundo, conozca el sentir de la gente, Ricardo. Entonces, yo me solidarizo con aquellas personas que en este momento han perdido a un familiar, con aquellas personas que no están representadas y que al menos piensan que la luz de la esperanza es que estas elecciones sean justas, transparentes, mi estimado Ricardo. Es decir, sentir de que se va a elegir, pero se va a elegir de manera equitativa, transparente, independiente, y que no ha habido ningún contubernio para sacar a nadie, porque esas deben ser las elecciones. Es más, sobre todas las cosas, que ya ha habido un antecedente en el caso de Vizcarra, donde el voto dirimente del presidente, ¿no?, del Jurado Nacional de Elecciones, determinó que Vizcarra continúe en la contienda. Cuando todas las alarmas se encendieron, cuando todos sin ser juristas ni especialistas del tema, absolutamente descalificaban la ilegal participación de Martín Vizcarra, que sigue en la contienda.
Esperamos que esta no sea la primera entrevista ni la última, por ejemplo, Mercedes, vamos a seguir en contacto contigo. Tú tienes unos pilares muy interesantes en tu propuesta, Camino, y esperamos que sea de ese proceso antes del 11 de abril, es lo que más deseamos. Por el bien de la democracia estamos, creo que ya hace más de 3 meses venimos advirtiendo el tema, porque si se presenta algún problema en esta primera vuelta, el Jurado Nacional de Elecciones va a quedar en entredicho y va a generar un problema mayor. Eso estamos acá, dice, impulsar la aprobación de un código electoral coherente con la Constitución Política del Estado. Este pilar de tu propuesta definitivamente calza con el tema, porque están sembrando dudas, doctora Mercedes. Lo que pasa es que actualmente tenemos leyes muy dispersas, normativas muy dispersas, las cuales deberían estar en un solo compendio que debe ser un código electoral que debe ser acorde con la Constitución Política del Perú y sobre todo lo que se debe cumplir es el pacto ético para que así no exista esta agresión. Tenemos unas elecciones, mi estimado Ricardo, donde los partidos políticos o sus representantes se dedican a atacarse, a sacarse los pañitos sucios cuando lo que necesita el poblador de pie, aquel ciudadano de pie que nos está viendo, lo que necesita es saber cuáles realmente sus propuestas concretas, porque en este momento, en la debacle económica que nos encontramos, en la debacle sanitaria en la que nos encontramos, lo que quiere el peruano de pie es saber cuáles son las propuestas concretas y no los ataques, porque eso es lo mínimo, suficiente con lo que tiene el peruano que está sufriendo por esta pandemia indiscriminada y sobre todo por la corrupción, mi estimado Ricardo. Esos son temas importantes. Recordemos que dentro de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones es fiscalizar los procesos electorales, es impartir una verdadera justicia electoral, es orientar al respeto a la democracia, consolidar el sistema político, fortalecer la institucionalidad del país. ¿Y qué se está dando? Ese sinsabor del pueblo peruano, ese sinsabor de los agremiados que dicen por qué no se puede elegir a su representante como se hacía en otros momentos. Importante también, y ya para culminar, es que existe actualmente, y lo hemos advertido en el programa que yo tengo de lunes a viernes en Onda Digital, que se llama Las del Estribo, advertí hace unas semanas que había una propuesta que hoy en día ya es un proyecto elaborado por el congresista Valdés de Alianza por el Progreso del partido de Acuña, y esperemos que el señor Acuña no esté, que sea un tema a título personal y no esté implicando al señor Acuña, en el cual el señor Valdés ha propuesto que esta elección del candidato, de representantes del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones ya no sea por medio de esta votación general entre los 80.000 agremiados, sino sea entre los 35 decanos de los colegios de abogados del Perú. Entonces, ¿cómo podemos nosotros darle una visión a este tema, Ricardo? ¿Cómo tú puedes elegir entre 35 personas? Quisiéramos saber cuáles son los parámetros de la elección de un representante entre 35 personas a una elección abierta, general, entre 80.000 agremiados, como siempre se ha dado. No queremos pensar que existe ahí un contubernio o algo que simplemente pueda favorecer a una clase elite, lo cual no debería de ser. Actualmente, Ricardo, yo estoy candidateando con el número 1 para representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones. Yo pido el voto de confianza. Me conocen los agremiados porque soy una persona que he sido delegada en 2018-2019, coordinadora de delegados 2018, y he sido presidenta de lo que viene a ser la Comisión Anticorrupción de los Delegados, aparte de tener reconocimientos en cuanto a lo que es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violencia contra la mujer, la lucha contra las comunidades, o por los derechos de las comunidades nativas y campesinas. Entonces, sé de lo que hablo, Ricardo, sé de lo que hablo, y la verdad es que soy una mujer de convicciones, soy una mujer que no me gustan los contubernios, y me gustaría llevar al pleno, sí, ¿y sabes por qué la motivación? Porque quiero realmente impartir justicia. Quiero representar a aquellos que no son escuchados, Ricardo, aquellos que tienen ese sentir como el que me acabas de manifestar, que es el sentir de decir, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? No, eso no debe existir, porque encima de esta debacle económica, sanitaria, de educación, etcétera, de la que está viviendo el pueblo, encima de que estamos acorralados por la corrupción, más que por la pandemia, en segundo lugar es la pandemia, la corrupción,
Entonces, no podemos darle más preocupaciones al pueblo peruano. El pueblo peruano tiene que saber que las decisiones en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son limpias, imparciales, transparentes y que no van a favorecer a nadie, sino deben de ser conforme a derecho y sobre todo reflejando el sentir transparente del voto de los peruanos. Ya no hablamos de los agremiados tan solo, hablamos de los 33 millones de peruanos, mi estimado Ricardo. Mercedes, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Qué gusto de verte ahora consagrada como abogada. Hemos tenido la oportunidad y la fortuna de compartir justamente en una gran emisora como RPP momentos realmente inolvidables, extraordinario tu trabajo, una gran profesional. Y aquí está la ventana de KNK para servirte. Un gran abrazo, una feliz tarde. Gracias, Ricardo. Una feliz tarde para todos los televidentes de KNK Noticias. Para ti, Ricardo Castillo, un placer volvernos a encontrar. Nada, donde siempre digo, donde hay un peruano que se levante para decir una injusticia y de hablar con transparencia, de manera alturada, por supuesto, pues siempre habrá esperanza, mi estimado Ricardo. Estos son los canales que permiten tener esta apertura para tener contacto con la ciudadanía, con aquellos que al fin y al cabo son los que eligen. Los que elegimos no somos nosotros, Ricardo, son la población y el Perú entero. Esperemos que se den estas próximas elecciones. No falta nada, solo fijar fecha para que de una vez se elige el representante entre los 8, saludo de los 8 candidatos que estamos postulando y que estas deben ser alturadas y transparentes, porque si vamos a un cargo tan importante como representantes de pleno, tenemos que dar el ejemplo de transparencia y de idoneidad, el ejemplo ético de respeto a todos. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes. La comunicadora y abogada Mercedes Morocho, aspirante a ese lugar tan importante, ese espacio en el